Recibimos con mucho gozo a los que nos acompañan a través de los medios. Aquí estamos nuevamente, su iglesia, Capilla del Rey en Orlando. Aquí su hermana Eileen Maldonado y toda la congregación adorando juntos al que merece toda honra y toda gloria. Les invitamos a que permanezca allí sintonizado porque sabemos que Dios nos va a hablar al corazón en forma muy particular y específica. Y nuestros oídos están atentos, nuestro corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que presentamos pues nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Gloria a Dios. Él lo dijo. Él lo dijo que estaría donde hubiere dos o más congregados en su nombre. ¿Sabe que eso no puede llegar a convertirse nunca en un cliché? Yo quiero decirle, recordarle que el Señor está aquí. Amén. Está aquí, eso es lo que hace distinta esta reunión de cualquier otra. Amén. El Señor está aquí por su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Y cuando adorábamos, el Señor recibía esa adoración. Amén. Aleluya. Aleluya. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, el primer Evangelio, capítulo 4. Y verso 1. Mateo 4:1. Y quiero comenzar con el mismo verso que utilicé para comenzar el estudio bíblico del pasado miércoles. Y he titulado este mensaje de hoy: La Biblia inerrante, vivificante y viva. Amén. Lo repito, la Biblia inerrante, vivificante y viva. Amén. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Lo llevó quién? El Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Porque el diablo es tentador desde el principio. Padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Eso lo enseñó Jesús. Aquí estaba Satanás presto a tentar a Jesús. Si usted mirara en los 3 capítulos anteriores, en el capítulo anterior presentó a Jesús siendo bautizado. Y cuando aquel día apareció Jesús en el Jordán, Juan lo identificó, no ahora como su primo segundo, era su primo segundo. Pero él no dijo, he ahí a mi primo. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y Jesús se acercó para ser bautizado y Juan se resistía. Yo merezco ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Deja ahora, fue la respuesta de Jesús. Deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Juan? De la misma forma que los hijos se están bautizando, yo también. De la misma forma que cada uno de estos se está bautizando, y yo también. Sin embargo, la Biblia enseña que el bautismo de Juan era distinto al bautismo nuestro. No era el bautismo en Cristo. Era un bautismo para arrepentimiento de pecados. Juan llamaba a las multitudes
al arrepentimiento. Y ese bautismo representaba eso. Era un bautismo para arrepentimiento. ¿Y de qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? De ninguno. Porque fue hombre, completamente hombre, y nunca pecó. Oiga bien, no hay justo ni aun uno, no hay quien haya hecho lo bueno, dice la Biblia. Todos a una han pecado, menos Jesús. Amén. Jesús es el único hombre que ha vivido en este mundo que no ha cometido pecado alguno, ninguno, ni un solo pecado. ¿De qué pecado tenía que arrepentirse? De ninguno. Se estaba bautizando para participar de lo mismo que los hijos estaban participando. Por esa misma razón, Jesús iba a ser tentado. Porque en cuanto fue tentado según nuestra semejanza, es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Amén. Eso es lo que enseña Hebreos. Por cuanto Él mismo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Lo que Él nunca pecó. Amén. Oiga, la tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando se cede a la tentación. Jesús estaba siendo tentado por el diablo. Y dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí estaba el tentador apelando a una necesidad, porque así es la tentación. En la tentación se apela a una necesidad. El diablo estaba apelando a una necesidad, en este caso física. ¿Y en qué consistía el ceder a esa tentación? ¿Sería pecado convertir aquellas piedras en pan? No. El pecado hubiera consistido en hacer una demostración de poder. Porque los milagros no son para eso. No son para demostrar. Hubiera servido la tentación de Satanás de demostrar con poder y milagros que era el Hijo de Dios. Jesús no tenía que demostrar. Oiga bien, cuando en nuestra vida tenemos que esforzarnos para demostrar que somos, hay un problema. Hay un problema. No tenemos que esforzarnos para demostrar que somos. A Dios le manifiesto lo que somos. Amén. Yes. ¿Sí? No tenemos que demostrarle al mundo que somos. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo da testimonio de nosotros. Amén. Sí, Señor. Tuvo hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y quiero llegar al 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Dónde está escrito? En la Escritura. ¿Hay redundancia en eso? Sí. Está bien. ¿Dónde está escrito? En la Escritura. ¿Qué estaba escrito? Cuando Jesús estaba diciendo está escrito, estaba escrito en una pequeña porción del Viejo Testamento. Estaba escrito está, ¿dónde? Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No lo vamos a buscar. Tanto tiempo antes como Deuteronomio, allí decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿El hombre vive de pan? Sí. ¿El hombre necesita comer pan? Sí. Oiga, cuando se estaba hablando del pan, esto es aquí a manera de ilustrar, cuando se estaba hablando del pan,
Se está hablando de un elemento muy nutritivo en la dieta de ellos. El pan era completo. Era algo súper nutritivo. No había sido procesado en nada. Tenía todo el trigo completo. Era verdaderamente íntegro. Alimentaba. El hombre necesita comer pan. Y si no come pan, ¿qué sucede? Se muere. Hombre que no come pan, se va a morir. Jesús dijo, no solo de ese pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero decirle, oiga bien, Dios tiene boca. Amén. Dios ha hablado. Amén. ¿Cuánto ha hablado Dios? El libro de Hebreos comienza diciendo, en años, en el antepasado, Dios habló por los profetas. Si usted va a los profetas, hay profetas mayores y menores, y todos hablaron en un momento dado de la historia. Y el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Hablaron hasta la saciedad del Mesías que vendría. Jesús dijo, le dijo a los escribas, a ustedes les parece que en las escrituras tienen la salvación. Y ellos pensaban que ellos eran salvos por las escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe de quién daban testimonio las escrituras? De Cristo. ¿Y cuáles escrituras? Todas. Toda escritura señalaba hacia Cristo. Amén. Toda la escritura miraba hacia Cristo. Por eso en 1 de Pedro dice que a aquellos hombres se les mostró que no para ellos administraban las cosas que nos ha tocado vivir a nosotros. Es decir, cuando Isaías profetizó, cuando Jeremías profetizó, a ellos se les mostró que lo que estaban profetizando no era para ellos no lo iban a estar viviendo. Ellos murieron sin ver el día de Cristo. Ellos murieron sin haber conocido al Señor. Se les administró, se les dijo que era para nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Amén. La palabra de Dios imparte vida. Señor. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. ¿Usted concibe que del Dios vivo haya palabra muerta? No. Entonces su palabra es viva. Amén. Por eso la palabra viva fue escrita. Por eso Jesús pudo decir, escrito está. Pero esa palabra que ha sido escrita es viva. Amén. Esa palabra es viva. Esa palabra no envejece. Esa palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Amén. El mundo se estremece, cambian las edades, pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no comenzó a existir cuando un profeta la pronunció. La palabra de Dios es eterna. Amén. Su palabra es eterna. De esa palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vive. Amén. Esa palabra imparte vida. Y esa palabra ha sido escrita. Y esta escritura recoge un periodo de cerca de 1200 años desde que se comenzó a recopilar del libro de Génesis hasta el último libro, el libro de Apocalipsis. Recoge un periodo de 1200 años. Participaron 60 y tantas personas. Pero la Biblia fue escrita por hombres, ¿es verdad? Fue escrita por hombres. ¿Ha escuchado eso? Que la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Amén. Yes. Inspirados por el Espíritu Santo.
Por eso es palabra de Dios y no palabra de hombre, aunque un hombre fue usado. Porque siempre en el corazón de Dios ha estado el usar a hombres. El usar a hombres para esparcir su reino. Amén. No fue por ángeles, no por hombres. Hombres de toda nación, de varias naciones, distintas edades, distinta formación, y todos coinciden en un mismo mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el autor es uno. Amén. Viene de Dios. Esta palabra que sale de la boca de Dios, que alimenta al hombre, es una. El libro de Génesis no riña con el Apocalipsis. El libro de Éxodo no riña con la epístola de los Romanos. Es todo lo contrario. ¿Sabe quién es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. Por eso, estudiando un pasaje del Antiguo Testamento, llegamos a uno nuevo, uno del Nuevo, que lo explica a cabalidad y abunda a cabalidad. La palabra de Dios es alimento. ¿Cómo es posible para el hombre vivir sin palabra de Dios? Yo preguntaría, ¿cómo es posible que el hombre pueda vivir sin comer? Se muere. Y yo pregunto ahora, ¿cómo es que el hombre puede vivir sin comer palabra de Dios? Se muere. ¿Sabe? El dolor de muerte que tiene el hombre es falta de palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Solo que no lo saben. Yes. Son dolores de muerte y no sabe que ese dolor es la ausencia del alimento indispensable en su vida, que es la palabra de Dios. No saben identificarlo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en sus epístolas que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero si supieran cuánta riqueza hay en su palabra, estarían comiendo allí de ella. ¿Cómo es la palabra de Dios? Yo quiero utilizar un verso de Jeremías capítulo 23 y verso 29. No tienen que buscarlo. Se lo voy a leer. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra, hablando Dios en primera persona, como fuego y como martillo que parte la piedra. No es mi palabra como fuego y como martillo que parte la piedra. Dice la palabra misma en Hebreos capítulo 4 y verso 12 hasta el verso 13. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo dice? Viva. Y es eficaz. En esta vida hay muchas cosas que son ineficaces. La palabra de Dios no es una de ellas. La palabra de Dios es eficaz. Es activa, es operativa y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta dónde llega? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde llega? Hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es viva. Porque ella es viva. Porque viene del Dios vivo, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Del Dios que es todo amor. Que ha hablado a tal grado que aunque al principio comenzó hablando a través de los profetas, en nuestros días, ha hablado a través del Hijo. Es decir, los profetas vinieron de parte de Él. A ellos rechazaron, a muchos de ellos los mataron. Entonces envió no a un profeta, sino al Hijo. Y el Hijo nos ha hablado. Y su palabra es verdad.
Su palabra es para vida, no para muerte. Algunos ven en la Biblia una piedra de tropiezo, pero ven en Cristo una piedra de tropiezo. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús no vino para hacer tropezar. Jesús no vino para poner su pie para que los demás tropiecen. Vino a extender la mano para levantar. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y la palabra de Dios es así. Pero la palabra de Dios habla de juicio. Sí, yo sé, yo lo sé. Yo sé que habla de juicio, pero al juicio precede la misericordia. Amén. Yes. Más que de juicio, habla de misericordia. Amen. Más que derramamiento de juicio sobre el hombre, habla de perdón, habla de levantar, habla de exaltar a la posición de hijo. Amen. No de un espectador, sino de hijo. Gloria a Dios. Juan 6:63 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Fue en ese momento cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quieren ustedes irse también? Después de decirles eso, les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque momentos antes de ese verso 68 dice que muchos discípulos de Jesús se fueron, volvieron atrás, ya no caminaban con él, porque Jesús les había dado una palabra, y esa palabra decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y la palabra les pareció dura, y volvieron atrás. Pero que hay palabras de Jesús que son duras, sí. Para el que no quiera hacer su voluntad. Les pareció una palabra dura y volvieron atrás. Y Jesús les preguntó, ¿ustedes también quieren volver atrás? Y la respuesta de Jesús, un poco más adelante, en ese verso 69, Pedro dio un paso al frente. ¿Sabe? Hay momentos en que algunos dan un paso al frente, hay momentos que todos dan un paso atrás y queda uno al frente. Pedro quedó al frente y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yes. Sus palabras son de vida eterna. Oh, sí, Señor. Esta palabra trata de vida eterna. No una palabra de alguien que muy inspirado dijo algo bonito, que dijo algo lindo y que tiene cierto sentido. No se trata de sentido. No se trata de lo lindo que ha habido escritos muy buenos, pero no tienen eternidad. Comenzaron a existir en un momento dado. Esta palabra ha sido desde siempre. Amen. Esta palabra es nueva. Oiga bien, Dios no improvisa. Lo digo otra vez, Dios no improvisa. Dios nunca improvisó su palabra. Amén. De acuerdo a los tiempos. Dios nunca creó su palabra de acuerdo al momento que se estaba atravesando. Su palabra es eterna. Amen. Es desde el siglo y hasta el siglo. Oh, sí, Señor. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la palabra que Dios dio fue: la simiente de la mujer, la simiente de esta mujer que acababa de pecar, herirá a la serpiente que los había tentado, en la cabeza. Ella le herirá en el calcañar, en el talón, sí. Pero la herida que la simiente de la mujer le dará a la serpiente será sobre la cabeza, será una herida mortal. Una herida en el talón no es mortal, pero una herida en la cabeza sí lo es. Y la simiente de la mujer herirá de muerte a la serpiente antigua.
Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, recuerde, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. En el Nuevo Testamento se dice que la simiente de la mujer es Cristo. Amén. Sí, Señor. El Señor no improvisó un Salvador. Dios no improvisó un plan de salvación. Fue la declaración que hizo Dios en el momento mismo que el hombre acababa de pecar. Porque así de mucho ama Dios al hombre. Así de inmenso es el amor de Dios por el hombre, que dio la simiente de la mujer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada. Oiga, cuando Pablo le escribió a Timoteo este verso, capítulo 3:16 de segunda de Timoteo, la escritura eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se le conoce como el Pentateuco. Eran los profetas, mayores y menores, salmos y proverbios, no tenían nada más. Esa era la Biblia que ellos tenían. Esa era su Biblia. Cuando Pablo les dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, se refería a esa escritura. Sin embargo, dijo, toda ella es inspirada por Dios. Tiene hálito de Dios. Su palabra tiene hálito de Dios. Y esa palabra fue escrita. Oiga, en la escritura de esta palabra han participado gente de todas las edades. Por la escritura de esta palabra, gente ha muerto. Por la escritura de esta palabra, gente está muriendo actualmente. Dios tiene pueblo en las partes más recónditas de este planeta para que esta palabra sea traducida a su idioma, para que tengan por lo menos una porción de ella. Hace 50 y pico de años, cuando yo leí por primera vez, encontré que la Biblia había sido traducida en cerca de 1200 idiomas, sin contar los dialectos. 1200 idiomas y dialectos. Eso fue en aquel entonces. Ahora, la multiplicación digital se está traduciendo a muchos idiomas simultáneamente y en forma constante y diaria. La Biblia, la palabra de Dios, está llegando a multitudes a través del planeta, en lugares que a nosotros tan siquiera podríamos recordar el nombre de su lugar. En países que nosotros no podríamos tan siquiera conocer su nombre. Ahí está, porque la palabra de Dios corre y es glorificada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es la escritura? Oiga bien, no me voy a extender mucho más. La escritura es fuente de salvación. La palabra de Dios es fuente de salvación. Puede salvar. La palabra de Dios puede salvar. Y cuando se guarda, cuando su palabra se guarda, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Porque Jesús dijo, el que guarda mi palabra, ese me servirá. El que guarda mi palabra, ese me servirá. Quiero terminar leyendo
¿Por qué la palabra de Dios es relevante para todos nuestros días y para toda persona? Cuando yo leo el libro de Génesis, yo descubro que eso tiene que ver conmigo. Porque de la misma forma que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por su pecado y se les habló de un Salvador, eso tiene que ver conmigo. De la misma forma que para ellos fue necesario un Salvador, para mí también. En el Éxodo, segundo libro de la Biblia, Jesús es el Cordero Pascual. Y en su sacrificio somos incluidos todos. Ahí estaba Jesús presente en el Éxodo. En el Levítico, Él es el sacrificio expiatorio. Y la palabra de Dios está diciendo que hay un sacrificio que fue ofrecido por mí que yo no podía ofrecer. Y Él es el sacrificio expiatorio que me limpia de todo pecado. En Números, Él es la serpiente de bronce. De la misma forma que la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que cuando alguna serpiente venenosa mordiera a algunos de los hijos de Israel, miraran a la serpiente de bronce y van a ser salvos. De la misma forma, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo el mismo Jesús, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. En Josué, Él es el comandante invisible. Dice en 1 Corintios que cuando el pueblo de Israel atravesaba por el desierto, llegaron un momento en que les hizo falta agua. Estaban sedientos y pidieron a Moisés, danos agua. ¿Y de dónde voy yo a darles agua? Tengo la misma limitación que ustedes. Estoy tan limitado como ustedes. ¿De dónde les voy a dar agua? Y dice el pasaje que Moisés oró a Dios: Señor, este pueblo pronto me va a apedrear. Pronto van a acabar conmigo. Y Dios le dijo: golpea la piedra. Tu vara, golpea la piedra. Aquella vara que cuando comienza el libro de Éxodo se refería como a la vara de Moisés. Y una vez que Dios trató con Moisés, aquella vara se le denomina como la vara de Dios. De ahí en adelante, nunca más fue la vara de Moisés, fue la vara de Dios. Dios le dijo aquel día: toma tu vara y golpea la roca. Golpeó la roca y salió agua de la piedra. ¿Y a quién se le ocurre producir agua a través de una piedra? A Dios. A Dios. Porque ante su presencia, hasta las piedras dan agua. Y el pueblo entero tomó, hasta sus bestias tomaron. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que la roca espiritual que los seguía era Cristo. La roca que los seguía era Cristo. Todavía hay una roca que cuando es herida, de su interior sale agua, pero esta agua salta para la vida eterna. No es como aquella. La roca fue herida, en la cruz del Calvario fue herida y salió agua. Agua que sacia la sed a través de todas las edades. En los Salmos, Él es mi todo en todo. Si usted busca el capítulo más largo de la Biblia, el más largo, es el Salmo 119. Tiene 170 y algo versos. De esos 172, creo, solo 4 no hablan sobre la palabra de Dios. Los 160 y pico hablan de la palabra de Dios, de principio a fin. El capítulo más grande, más extenso de la Biblia,
trata todo sobre la palabra de Dios. Y lo vamos a estudiar. No se asuste, no es hoy. Vamos a estudiar ese Salmo 119. Oh sí. La palabra de Dios. Y la describe de distintas formas. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso ocurre en presente constante. El salmista lo dijo. Eso tiene que ver conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra. A mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. En Mateo, eres el Rey de Reyes. En Juan, Jesús es el Hijo de Dios. En Hechos, Jesús es el que ascendió y comisiona y envía. En las epístolas, Jesús es el que reside y llena. En Apocalipsis, Él es el que reina y regresa. Amén. Yes. Alguien ha dicho que este libro nos mantiene alejados del pecado, o el pecado nos mantiene alejados de este libro. Una de dos. Que este libro, que está en medio nuestro, por disposición de Dios, es el pan de Dios que alimenta nuestra alma, de la cual no es posible estar vivo, no es posible vivir si no es por su palabra. Eso lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo es posible vivir sin su palabra? No lo es. Se puede existir, se puede caminar, se puede seguir trabajando, pero vivir, no. Sin su palabra, imposible. Tus palabras son espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo es que yo puedo prescindir de ese alimento diario? Oiga, el maná se lo dio Dios al pueblo todos los días. El maná es testimonio de la fidelidad de Dios. Todos los días a la misma hora. Todos los días. En el sexto día venía el doble. Porque en el séptimo era día de reposo. Y los listos que dijeron, pues, ahora yo voy a guardar el doble. Por si acaso Dios se lo olvida. Que mañana yo también como. Dice la Biblia que le crió gusano y hedía, que dudaron de la fidelidad de Dios y dependieron de su artimaña. La palabra de Dios es el maná, es el alimento. No es posible vivir sin su palabra. Es posible existir sin su palabra. No es posible vivir. ¿Sabe por qué? Porque sale de la boca de Dios. Amén. Y quien imparte vida es Dios. Amén. Quien imparte vida a nuestra alma es Dios. Su palabra es consuelo a mi vida. Y ya casi termino. Dice el salmista, en las noches, cuando parecía que las aguas habían entrado, cuando parecía que mis asediadores me habían rodeado hasta lo más íntimo en mi vida, tu palabra era mi consuelo. Yes. Aleluya. Un hombre en el Nuevo Testamento lo dijo, eso mismo, con otras palabras. Y yo sé a quién he creído. Amén. Y yo sé a quién he creído. Porque su palabra me ha dicho que Él es fiel y que no abandona la obra de sus manos. Denle un aplauso fuerte. Gracias. Gracias a Dios por su palabra. No nos convendrá vivir conociendo su palabra. No necesitamos conocer su palabra.
¿No necesitaríamos comer de su palabra? Que no padezcamos hambre, que ese dolor que es por falta de palabra de Dios no sea identificado con otras cosas. Los dolores de hambre del hombre es por falta de palabra de Dios. Y Él ha hablado tanto y tanto, tanto ha hablado, que ahora nos habla a través de su Hijo. Amén. Estemos puestos de pie. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Señor amado, hoy te estamos dando gracias por tu palabra. Señor querido, te bendecimos y te decimos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Has dirigido tus palabras a cada uno de nosotros. Tiene que ver con nosotros. Tú eres tan bueno. Gracias. Tú eres bueno. Gracias. Queremos, Señor. Queremos, Dios, escudriñar esta palabra. Tanto comer de esta palabra. Atesorarla, Dios, como tesoro, como lámpara que alumbra en lugar oscuro. Señor amado, gracias por tu palabra. Ay, Señor, y cuando este mundo quiera brillar para que ignoremos tu palabra y que la dejemos a un lado, Dios, redargúyanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.